Muy buenos días para cada uno de los que se ha hecho presente en este momento. Vamos a buscar en nuestras Biblias, así que te pido que la tengas a mano como cada mañana, como cada día, y entonces vamos a buscar el libro o la carta a Tito. Libro o carta a Tito. Vamos a buscar juntos, busca allí en tu Biblia, Tito. Tito es una carta chiquitita que por ahí a algunos les cuesta encontrar, está en el Nuevo Testamento y está allí luego de las cartas a Timoteo y las dos cartas que le escribió Timoteo y demás. Así que si ya lo encontraste, si ya lo tienes, vamos a... Aquí me están diciendo que no hay datos, pero bueno, el problema es la conexión. No estoy teniendo una buena conexión a internet, pero quédense tranquilos, vamos a, a compartirlo después porque ahora lo estoy grabando y va a quedar disponible. Así que vamos a continuar. Bien, decíamos entonces, la carta, perdón, a Tito, capítulo 2 versículo 11. Dice así: La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a toda la humanidad. Vamos a inclinar el rostro entonces para orar a Dios y pedir que nos acompañe en este momento. Querido Padre que estás en los cielos, queremos darte las gracias porque una vez más podemos reunirnos ante tu presencia y por este medio para alabarte, pero también para reflexionar y escuchar tu voz. Quiero pedirte, Señor, que ilumines nuestra mente y nos acompañes con tus ángeles. En el nombre de Jesús, amén. Fantástico. ¿Saben cómo hemos titulado la reflexión de esta mañana? Bueno, como habrás visto tal vez en el título escrito, solo para pecadores. Así que si tú no eres pecador, estás mirando algo que no debieras mirar. Esto es solamente para pecadores. A tal punto que es solo para pecadores que ni siquiera es para los ángeles. ¿Y de qué estamos hablando? Bueno, aquí el versículo que estamos presentando nos cuenta y nos menciona esta palabra que tal vez vamos a estudiar, y es porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Cuando repasamos este versículo pensamos en lo que dice y dice para salvación, la gracia para salvación. Así que la gracia se ha manifestado para salvación. ¿Quién puede ser salvo? Y aquel que está preso, secuestrado, convicto, que es esclavo, alguien que tiene que ser rescatado, salvado. Por lo tanto, para que alguien sea salvado, también haciendo la analogía con la realidad del plan de salvación, necesita saber que está en esa situación, porque si no, no va a pedir ayuda. Para que una persona quiera aceptar la salvación, porque en este caso no es ni obligación, ni es que va a venir la Policía Federal, las Fuerzas Armadas, no. Es yo pido ayuda y entonces el Señor, en este caso haciendo la comparación, es el que viene y me rescata y me salva. Pero si no lo hago, bueno, el Señor nos respeta, aunque sigue trabajando para que a través de circunstancias y respondiendo a oraciones de seres queridos tuyos que están orando por ti, yo estoy orando por ti y por cada uno de los que de alguna manera se acercan a este canal y a esta reflexión, que el Espíritu Santo puede iluminar y generar esa necesidad, que es la necesidad que en definitiva todos tenemos. Entonces, si eso no está, no podremos pedir salvación. Y hay algo interesante que sucede en todo esto, porque como decíamos, la gracia de Dios, dice el versículo 11 de Tito 2, se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Se hace extensiva absolutamente a todos. Mira, tenemos que... hay muchas cosas para decir con todo esto, no podemos verlo en profundidad, pero por lo menos lo que hace a nuestro tema en esta mañana. Si vamos a la carta a los Romanos, allí capítulo 3, versículo 23, Romanos 3, versículo 23. Romanos 3, 23. Este es un versículo digno de ser aprendido de memoria por todos nosotros. Romanos 3, 23 dice, por cuanto, ¿cuántos dice?
Todos pecaron y están como, están destituidos de la gloria de Dios. Todos, absolutamente todos hemos pecado y hemos sido puestos fuera de la gloria de Dios, ya fuera de la atmósfera de unidad con Dios, fuera de estar en armonía con Dios. Hemos pasado a ser, por causa del pecado y la desobediencia, enemigos de Dios. Y ante esto tenemos algo interesante. Tito nos dice que la salvación se ha manifestado para todos los hombres. ¿Cuántos pecaron? Todos. Así que aquí hay una armonía muy interesante que tenemos que tenerla en cuenta. Pero no solo eso, sino que la gracia de Dios es en favor solamente de los pecadores, es decir, solo de aquellos que necesitan la gracia, porque han pecado, han caído, pero Dios les está dando la oportunidad, porque los ama, de que si creen en Él no se pierdan, sino que por gracia tengan la vida eterna. Y esto es maravilloso, esto es el milagro de la salvación, lo que el apóstol Pablo llama misterio de la piedad. Es un misterio porque si no permitimos que el Señor nos lo revele, no lo entenderemos. Pero si consciente e insistentemente ponemos todo de nuestra parte para intentar comprender, no por nuestras fuerzas, sino permitiendo que el Señor nos revele su voluntad, entonces entenderemos lo necesario para poder conocer a Dios, aceptarlo y experimentar el gozo de primero transformación aquí, santificación primero, transformación y entonces la vida eterna que el Señor nos dará cuando todo esto haya acabado. Así que decíamos que la gracia es en favor de los hombres pecadores, de los pecadores. Mira, tú sabes, habrás escuchado seguramente que existen los ángeles. Los ángeles, según Hebreos, la carta a los Hebreos dice que son superiores a nosotros, seres creados que glorifican a Dios y que son sus mensajeros, sus enviados y que constantemente están sirviéndolo a Él. Esos ángeles de Dios, ¿sabes? No conocen lo que es la gracia. Aunque Dios los ama, Dios no les otorga gracia. ¿Por qué? Porque no la necesitan, porque ellos nunca pecaron. No fueron, no necesitaron que Dios derramara su gracia sobre nosotros. A ver, para entender un poco esta palabra, tal vez, porque capaz que nosotros la asociamos con el gracia que decimos cuando nos hacen un favor o cuando de alguna manera nos dan algo, entonces o le pedimos permiso, gracias, pero es más que simplemente un cumplido o una palabra socialmente aceptada y necesaria para relacionarnos. No es solo eso, es tan profundo que por la eternidad la estudiaremos. Pero tal vez para poder comprenderla a los fines prácticos de esta reflexión, podríamos definir la gracia como recibir aquello que no merecemos. Recibir aquello que no merecemos. Por ejemplo, cuando nosotros trabajamos, recibimos, vamos a decir en condiciones normales, un pago por ese trabajo. ¿Merecemos ese pago? Sí, porque si no lo mereciéramos no lo podríamos reclamar. Y por ejemplo, si no nos pagan, si no te pagan, ¿qué harías? Si no te pagan 2 veces, 3 veces, hasta que vas a hacer todo lo posible porque estás reclamando y tu reclamo es válido ante la ley porque eso es lo que corresponde. Y esa palabra es importante, lo que corresponde. Pero la gracia es algo que no me corresponde, pero que lo recibo igual. Por ejemplo, un regalo. Yo no puedo exigir que me den un regalo. Hay un dicho que dice, ya lo sabes, ¿no? A caballo regalado. Exactamente, exactamente. Porque es un regalo. No tengo que no puedo ni exigir, ni que me lo den, ni cómo me lo dan, ni las condiciones, ni absolutamente nada. Me podré quejar, podré estar en desacuerdo, no me gustará, todo lo que quieras. Pero en cuanto al acto de dar el regalo y de recibir el regalo, de darlo por lo menos, no puedes decir nada. Y la gracia es eso. La gracia está disponible para todos los hombres, como leímos en Tito, capítulo 2, versículo 11, para la salvación de todos los hombres.
¿Y qué es la gracia entonces? Volvemos a repetir, la gracia es recibir algo que no merecemos. ¿Cuál es ese regalo, ese don? La salvación y la vida eterna. ¿Lo merecemos? No. Así que hagas lo que hagas, ayudes a quien ayudes, vayas hasta donde vayas, visites el santuario que visites, hagas lo que hagas, no puedes exigir la salvación porque no te pertenece ni me pertenece. Porque la salvación es por gracia. Sin embargo, Dios nos ama tanto que decidió dar a su Hijo único para que si tú creas puedas recibir ese regalo. Porque el regalo también hay que recibirlo, como recién mencionábamos. Yo me puedo negar a recibir el regalo y me lo quieren regalar y digo, no, 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 está bien, no, 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 por la razón que sea. Y me puedo negar a recibir la gracia de Dios. Y esto también es importante, porque es una cuestión de decisión personal. A veces en algunas creencias se trata de, cuando la persona ya no está más, orar por la persona y distintas situaciones creyendo que se puede llegar a modificar su decisión, pero lamentablemente no es así. No sé si es lamentable, pero no es así a la luz de la Biblia. ¿Por qué no es así? Porque es una cuestión personal. Si no es como que estamos decidiendo por otro y eso no es así. Eso no es dentro del marco de la ley de la libertad. Eso no es dentro del marco de amor. Porque para que haya amor tiene que haber libertad de elección. ¿Por qué obligaríamos a una persona a estar eternamente con Dios? Como ya dijimos en los otros días, no en una nube blanca tocando el arpa como el mundo lo ha presentado de manera aburrida y sin sentido. Dios tiene planes maravillosos donde construiremos casas, plantaremos, viajaremos, tendremos una vida como esta, pero más glorioso y sin pecado, sin dolor, sin llanto, sin muerte, etcétera, 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 en la presencia misma del Señor. Otro tema muy amplio. El asunto es que la decisión es personal. La decisión de recibir esa gracia es personal. Así que esta gracia Dios la ha derramado sobre los seres humanos indignos, y este es otro de los desafíos. Cuando nosotros tenemos una actitud orgullosa, egocéntrica, por eso el Señor resiste a los egoístas, porque si tenemos esa actitud, primero que no podemos reconocer que necesitamos. Entonces, si no reconocemos que necesitamos, ¿por qué vamos a aceptar algo que creemos que no necesitamos? Rechazamos, ponemos excusas, nos justificamos, le damos vueltas para en definitiva decir no, y el Señor no nos obliga. Por eso es que la gracia solamente está preparada para los indignos, a la luz de la realidad de todos, pero a la luz de la libertad y de la aceptación solo para aquellos que lo acepten. Algo curioso también que nosotros no buscamos la gracia. Mira, lo que voy a decir parece loco, y probablemente no lo entiendas así la primera vez, pero nosotros no buscamos a Dios. Él nos buscó a nosotros. Él es el que da el primer paso y la iniciativa. Y si no, lee Génesis capítulo 3 y analiza el texto. Luego de que, primero, antes, Dios creó a Adán y Eva y estaban juntos, cara a cara se veían, hablaban directamente. Luego de que pecaron, lee lo que dice. El Señor se acercó. Habían pecado, es decir, habían desobedecido, es decir, le habían sido infiel a Dios. Habían buscado a otro. El Señor se acerca, Él es el que toma la iniciativa. Se acerca y le dice, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás, Adán? ¿Qué dijo? Tuvimos miedo, tuve miedo, oímos tu voz y nos escondimos. ¿Qué hace el ser humano luego de la caída? Se esconde, huye de Dios. Esa es la condición natural. Nosotros no somos espirituales por naturaleza caída. No es que nos gusta, qué hermoso, ¿qué vamos a hacer en esta cuarentena? ¿Qué hacen las personas? Piensan en cuántas, déjenme decir aquí en el contexto de misiones, cuántas chipas y películas vamos a ver. Hablando en términos generales, cada uno tendrá sus deseos y sus cuestiones. Pero porque nadie dice, bueno, qué lindo, ¿sabes qué? Mañana nos vamos a juntar a leer 5 horas la Biblia. No, porque no está dentro de nosotros. Che, ¿qué tal si nos juntamos con todos los amigos el sábado a la noche y nos juntamos a orar 4 horas? No, porque no está en nuestra naturaleza. Qué loco que el Señor sigue insistiendo por nosotros. ¿Cuánto nos ama?
a pesar de nuestra ingratitud e indignidad. Y esa es la gracia, esa es la locura de la gracia. Seguir insistiendo, haber muerto por ti y por mí cuando no hacemos más que rechazarlo, probablemente. Por eso es que la gracia fue enviada para que nos buscara a nosotros. El Señor se goza en conceder la gracia. No es que está mezquinándola, Él anhela intensamente que todos tengamos acceso a esa gracia, a la gracia redentora, a la gracia transformadora, porque somos totalmente indignos y necesitamos de esa gracia. Nuestra necesidad es la necesidad de la gracia, aunque no lo entendamos o no lo aceptemos, pero en realidad necesitamos de esa gracia. Sin esa gracia, el destino y el final de cada uno de nosotros es la muerte eterna, porque la paga del pecado, dice el apóstol Pablo, es muerte, más la dádiva, el regalo de Dios, dado por gracia, es vida eterna. De eso se trata. De eso se trata. Imagínate qué fácil que sería si todos los que se mueren, aunque no estamos hablando de la doctrina de la muerte ahora, pero si todos los que se mueren ya están con el Señor, entonces ¿qué sentido tiene la ley? ¿Qué sentido tiene el haber venido Cristo a morir por nosotros? Estamos recordando la Semana Santa y aquel sacrificio que hizo Cristo por nosotros. ¿Para qué Cristo vino a morir por nosotros? ¿Para qué Cristo dice que se fue para prepararnos lugar, para que donde estemos nosotros, Él nos prepare el lugar? Pero dice, vendré otra vez a buscarnos. Y si nos va a venir a buscar, ¿para qué nos va a venir a buscar si cuando nos morimos nos vamos con Él? Medio curioso es que en realidad no es tan así como nos han pintado las cosas. Empieza a cuestionar los esquemas que tienes en tu mente, pero no cuestionarlos por incredulidad o por buscarle la quinta pata al gato. Empieza a cuestionar a la luz de la palabra de Dios. Y entonces al compararlo verás si hay errores o no, y si hay cuestiones que hay que arreglar para ser receptores de esa gracia y que no te quedes afuera. Mira, el Señor es tan amoroso, que no dejó pasar por alto los pecados, sino que los cargó sobre Él mismo, por amor a ti. Pero justamente eso mismo lo hace tan justo, porque Él es infinitamente justo. Y la justicia de Dios lo llevó a que no justamente no pasara por alto los pecados, porque la ley así demanda, la paga del pecado es muerte. Y el no aceptar la gracia de Dios nos deja solos ante el juicio venidero, solos ante las tentaciones de Satanás para caer presa, completamente indefenso, sin la mínima posibilidad de victoria, porque nosotros, separados de Él, nada podemos hacer. Pero no hay necesidad de pasar por esa experiencia, porque Él ha hecho provisión para que todos podamos acceder a esa gracia. ¿Dios usa su gracia para anular su ley? No, claro que no. Dios, su gracia, no anula su ley. Fíjense, la gracia y la ley son como compañeritas que van de la mano. ¿Por qué? Por algo muy sencillo. Mira, la gracia, vamos a arrancar con la ley. La ley es lo que nos dice lo que está bien y lo que está mal, para resumir, ¿no? Lo que nos muestra el pecado. Cuando nosotros queremos guardar esta ley sin el poder de Dios, sin habernos entregado a Él, sin permitirle que el Espíritu Santo, por su gracia, nos dé el poder, entonces nos damos cuenta que somos totalmente indignos, incapaces, débiles, impíos, como dice Romanos, y entonces nosotros no podemos guardar esta ley. ¿Por qué? Porque queremos empezar a, qué sé yo, tratar bien a los hijos y a los 10 minutos o a la media hora ya surgió una situación que ya te ves gritando a tus hijos o maltratándolos, aunque tú no quieres hacerlo, pero finalmente te domina esa cuestión que hay adentro que se llama tendencia al mal y te lleva a hacer lo que no quieres hacer. Y entonces entras en el diálogo del apóstol Pablo, porque no hago lo que yo quiero, sino lo que no quiero. Y de esa manera pruebo que la ley es buena, porque estoy sujetándome a un parámetro de vida que me dice por acá sí, por acá no. Y si ya no hago lo que quiero, sino lo que no quiero, pues ya no soy yo, sino que estoy esclavo de la ley. Porque
porque termino haciendo justamente aquello que la ley me dice que no tengo que hacer. Soy esclavo del pecado. Y el apóstol Pablo termina, ¿quién me librará de este cuerpo de maldad? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Este cuerpo que me supera. Aquel que está preso de los vicios, quiere liberarse, quiere tal vez, pero es como que constantemente hay una fuerza más grande que él y cae, cae, cae. Necesitas recibir la gracia de Dios. Necesitas abrirle la puerta de tu corazón y permitir que el poder de Dios entre en tu vida. Pero para eso tienes que estar dispuesto a abandonar, a negarte todo aquello que no tiene nada que ver con Dios y que la palabra de Dios te mostrará qué es lo que tienes que abandonar. El que no se niegue a sí mismo no puede ser mi discípulo, dice el Señor. Así que Dios usa su gracia no para anular la ley, sino ni tampoco para reemplazarla. Porque muchos también piensan, bueno, ya la ley ya quedó anulada, quedó abolida, quedó clavada en la cruz. Pero escúchame, ¿cómo va a quedar clavada en la cruz si justamente la cruz fue el motivo de que la ley, de lo que demandaba la ley? ¿Para qué va a hacer todo esto el Señor con el dolor y el sacrificio infinito que significó, cuando simplemente podría haber cambiado la ley antes de morir en la cruz? No tiene sentido. Ni hablar de cuando uno estudia el santuario celestial, donde en la misma presencia de la santidad de Dios están las dos tablas del reino, de los 10 mandamientos. Si no, lee el Antiguo Testamento, ve el santuario de Moisés, estudia acerca del santuario, ojalá que en algún momento más adelante podamos estudiarlo, y estudia que ese era un modelo del verdadero, que es el que está en el cielo, donde está Jesucristo intercediendo y trabajando por nosotros. Y si tú comparas, había un lugar, el patio, el lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santísimo estaban, entre otras cosas, las dos tablas del pacto, porque allí es donde está la misma presencia de Dios y es parte del trono de Dios y donde se ejecutará el juicio. En el cielo, que es el verdadero, están allí las tablas. Hoy, en la actualidad, todavía están las tablas. Es que la ley aún está vigente, porque si no hubiera ley, esto sería un caos. ¿O no has visto cuando alguien infringe una ley cómo se rompe la armonía? ¿Has visto aquellas personas desobedientes que siguen sin cumplir las leyes vigentes para evitar la pandemia aquí en Argentina? Esté bien, no estés de acuerdo, son decisiones que toman aquellos que están en posiciones para tomar decisiones y que hay que respetarlas, y aquel que no las respeta trae problemas, rompe la armonía que hay. Y de eso se trata. Cuando nosotros vivimos sin ley, pues entonces no hay armonía, porque todo vale. Y por eso las familias están destruidas, por eso la educación está destruida, porque todo está en función de la nada misma y de los parámetros de corazones corruptos y corrompidos. Necesitamos volver a la palabra de Dios, que nos mostrará el camino por el cual debemos caminar, y entonces nos llevará a recibir la gracia por misericordia. La gracia nos capacita para acercarnos a Él por fe, y al recibir esa gracia y el permitir que obre en nuestras vidas, damos testimonios de la vigencia de la ley. Claro, porque la gracia cuando la recibimos transforma nuestro ser y nos da el poder para poder vivir de acuerdo a esa ley revelada por Dios, a esa ley que permite la armonía, la unidad, el amor entre los seres humanos, porque la ley de Dios es una ley de amor que refleja el carácter de Él, porque su carácter no cambia, por eso es que la ley no cambia. La ley la ensalzamos y la honramos al guardarla, no porque adoramos la ley, porque al único que se adora es a Dios, sino que la aprobamos. Vamos a usar este término, es como que le damos nuestra aprobación al guardarla y al vivir de acuerdo a esa ley. Practicar sus principios por medio del poder de la gracia de Cristo es la única forma de poder obedecer. La gracia de Cristo es la que nos da el poder para poder obedecer. Y entonces, si llevamos a cabo esa obediencia de manera pura y de todo corazón, entonces seremos un testimonio del poder de la redención. Y eso es lo que transforma a las personas. Eso es lo que las personas necesitan.
Eso es lo que tú y yo necesitamos, ver personas transformadas. ¿Qué es lo que nos aleja de Dios? ¿Qué es lo que nos aleja de las iglesias? Ver personas que dicen que son, que van a la iglesia, que no sé qué, pero que su vida se comportan como que nunca hubieran conocido a Dios. Tienen 2 o 3 familias, no trabajan, no dan todo en su trabajo, hacen lo menos que se puede, no colaboran, piensan en sí mismos, amadores de sí mismos, etcétera, etcétera, etcétera. Necesitamos ver personas transformadas por la gracia de Dios. Ojalá que podamos permitirle al Señor trabajar con nosotros. Y entonces, si esa gracia nos transforma, seremos testimonio no solamente para el mundo, para las personas, para los seres caídos igual que nosotros, para el mundo apóstata, sino también para el universo del cielo, para los ángeles que no conocen la gracia porque no la han recibido, porque no la necesitaron, pero verán a través de nosotros aún más el amor de Dios. ¿Cómo es posible que Dios, siendo el Todopoderoso, venga a morir en la cruz por seres que lo iban a matar, siendo que a ellos, a nosotros, vino a salvarnos y nosotros mismos lo crucificamos con nuestros pecados? Y aunque ni tú ni yo estuvimos allí cuando gritaron que muera, queremos a Barrabás, cada vez que pecas conscientemente y que conscientemente decides vivir de acuerdo a tu voluntad y no a la voluntad recibida, estás diciendo Barrabás, Barrabás, el reino de Él, yo quiero vivir como Él, no quiero vivir como Él, quiero vivir como Barrabás y no como el Señor Jesús. Cristo murió por nuestros pecados e hizo plena y abundante provisión para nuestra redención, para nuestro rescate, para nuestra salvación. El Señor, al haber muerto por nosotros, lo hizo por nuestra desobediencia, pero lo hizo por amor a nosotros, porque debido a nuestra desobediencia merecíamos la muerte eterna. El Señor no nos ha olvidado ni nos ha abandonado para dejarnos solo en la lucha contra el poder del enemigo y dejarnos solo a esta batalla que es cósmica y que supera nuestras fuerzas. No nos ha dejado solo para luchar con nuestras débiles e intermitentes fuerzas. No, el Señor ha enviado a sus ángeles del cielo para que nuestras batallas, las batallas que libramos contra nuestra naturaleza pecaminosa, sean vencidas por la cooperación junto con ellos, y entonces triunfemos sobre los poderes del mal. Recuerda, esta lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra gobernadores de las regiones celestes. El apóstol Pablo dice en su carta a Tito, capítulo 2, versículo 11, con el versículo que empezamos: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. El Señor ha hecho plena y amplia provisión para tu salvación y mi salvación. El Señor ha dispuesto la gracia para que te transforme y haga de ti una nueva criatura, para que se manifieste en tu vida y el sacrificio del Señor haga su obra transformadora en tu ser, y entonces que tú puedas responder a su llamado y obedecerle por amor, como una consecuencia natural de vivir en Él, no como un objetivo, sino como un resultado de estar en su presencia, porque en su presencia no hay pecado, en su presencia. Él transforma nuestro ser, transforma nuestra mente, nos da un corazón nuevo, una mente nueva. Querido, querida, si por alguna razón, o mejor dicho, si el Espíritu Santo ha tocado tu corazón y te está llamando a tomar decisiones para la vida eterna, no las pospongas. Simplemente dile: sí, Señor. Hay cosas que no entiendo. Señor, hay cosas que me cuestan. Es más, tengo temor a defraudarte si me comprometo y a ensuciar tu nombre. Pues mira, déjame decirte algo. No tengas esos temores. El Señor ha hecho provisión por ti y el Señor quiere ser tu abogado, tu representante. Aquel papá que está acompañando a su hijo y que está sosteniendo su decisión de seguirlo
y de ser rescatados por Él. Humíllate ante la presencia del Señor. Permite que Él muestre tu verdadera condición. Y entonces así como estés, como te veas, sucio, indigno, preséntate ante Él y Él te aceptará. Él perdonará tus pecados. Él te exaltará delante de las naciones, delante del mundo, delante de los ángeles. Y entonces serás un testimonio fiel de haber recibido la gracia de Dios, el don inmerecido de la salvación por amor. ¿Quieres experimentar esto? Si es así, levanta tu mano y oremos al Señor. Querido Dios, gracias por este momento. Gracias porque pudimos reflexionar en tu palabra. Gracias por tu gracia. Padre, enséñanos a vivir de acuerdo a tu presencia, de acuerdo a tu voluntad, que podamos cada día recibir ese don inmerecido y entonces experimentar como respuesta natural el vivir de acuerdo a tu voluntad, pero el ser instrumento para que otros también puedan recibir esa gracia transformadora. Que la paz del cielo inunde nuestro corazón, pero también acompañe a nuestra familia, y entonces tomemos decisiones para la vida eterna. Señor, bendice a todos aquellos que, levantando su mano, han decidido seguirte, y han decidido acompañarte, y han decidido responder a tu llamado. Cumple tus promesas en sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén, Señor.